Buenas noches Leonardo Lomelí, gracias por acompañarnos en esta entrega de Observatorio Cotidiano, en su enfoque sobre la economía política de México y del mundo. La UNAM convoca a unos foros para discutir, para develar, para estudiar lo que se ha llamado los desafíos nacionales o los desafíos de la nación. ¿Por qué en este momento? Podríamos decir que una parte de la rutina universitaria, como la marcó don Justo Sierra, pues es estar abordando siempre como desafíos las grandes cuestiones y problemas nacionales. Pero este llamamiento, esta convocatoria que hace la UNAM y la autoridad de la UNAM no parece formar parte de esa rutina. ¿Qué es lo que singulariza el llamado? Bueno, por principio de cuentas, habría que señalar que desde que se dio el resultado electoral en Estados Unidos, en la jornada electoral de noviembre del año pasado, ya el rector había manifestado su preocupación como universitario, como rector de la universidad, porque esto implicaba desafíos adicionales a los que ya de por sí la nación enfrenta y nos llevaba a una coyuntura muy especial a México y al mundo, que obligaba a una reflexión aún más acuciosa sobre las asignaturas no resueltas en nuestro desarrollo, pero también frente a las complicaciones que se podían derivar, y ya lo estamos viendo que la posibilidad se está concretando, en un gobierno con políticas que afectan el interés de la nación, que afectan a los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos, que pueden afectar el Tratado de Libre Comercio, la viabilidad del tratado con todo lo que eso va a implicar para la economía nacional, que afectan además a las políticas que el gobierno de Estados Unidos había seguido en materia de cambio climático, los compromisos que había asumido, y que pues eso va a afectar a todo el mundo, y que por lo mismo era importante que la universidad, que como tú bien dices, siempre está reflexionando sobre los problemas que enfrenta la nación, tiene un mandato en su ley orgánica que data de 1945 de contribuir a la solución de los problemas nacionales, convocara en una situación que podríamos caracterizar de auténtica emergencia nacional y global a una reflexión sobre los desafíos que nos plantea esta coyuntura. Él ya lo había señalado desde noviembre, el 30 de enero en un documento que suscribió el cuerpo directivo de la universidad, que se denominó en aquel momento la UNAM por México. También se hacía la propuesta de reflexionar sobre las alternativas del país, asumiendo que la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Trump marcaba el final de una etapa de nuestra historia en la cual la apuesta casi única fue la integración con Estados Unidos, al menos en materia económica, y que esto nos obligaba a replantearnos muchas cosas. Nosotros, bueno, en este caso estamos hablando de economistas como tú y yo y muchos otros colegas que coinciden en esto desde hace tiempo, estábamos convencidos que había que replantearnos el curso del desarrollo nacional desde hace mucho tiempo. Pero creo que esta situación especial que se inicia ya con Trump como presidente, manifestando su decisión de llevar a la práctica sus promesas de campaña, obliga ahora sí al país a plantearse la necesidad de pensar en un nuevo curso de desarrollo que se haga cargo de las insuficiencias de la estrategia de desarrollo por la que transitamos desde los años 80 y que se profundizó a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, y que además asumamos que ahora hay restricciones adicionales que nos hacen necesario plantearnos un nuevo curso. Pero también reconocer que hay muchos otros problemas que ya estaban ahí desde antes que ganara Trump y que ahora se van a exacerbar, por supuesto. ¿Cómo cuáles? Bueno, tenemos el problema de la inseguridad, por supuesto, que no se puede disociar, en mi
opinión, de la situación económica general, pero que también responde a problemas sociales de muy diverso tipo y que tiene que ver también con la manera en la que hemos administrado nuestro sistema de justicia. Creo que eso nos debe de llevar a repensar cómo hemos hecho las cosas en materia tanto de políticas de seguridad como de administración de justicia en el país. Habría que insistir también en otros temas como la educación, que también está considerada, el compromiso del país con la ciencia y la tecnología, que ha sido más o menos errático. O sea, tuvimos al inicio de este gobierno... Definitivamente no cumpliremos la meta, ¿no? No vamos que nos habíamos planteado nosotros mismos. Exactamente, y están ahí a la luz los recortes que se hicieron este año al presupuesto en ciencia y tecnología, pues que anulan lo que se había ganado en los primeros años de este gobierno y que otra vez nos colocan en una situación bastante precaria. Temas de seguridad alimentaria que a la luz de la nueva coyuntura internacional pues toman mucha relevancia. Pensar en una economía abierta, globalizada, en donde no había necesidad de preocuparnos por la soberanía alimentaria con el argumento de que lo que no se produzca aquí y a precios competitivos pues lo compramos afuera y ya. Hoy otra vez se nos vuelve a plantear la necesidad de apostar por la autosuficiencia, por lo menos en aquellos alimentos que son estratégicos para nuestra población. Y así vamos sumando, bueno, el tema de la migración, por supuesto, que adquiere un nuevo tono a la luz de las políticas que ya se están instrumentando en Estados Unidos. Bueno, las universidades mexicanas han sido han tratado de ser muy proactivas, en particular con el tema de los jóvenes mexicanos o hijos de mexicanos que han hecho sus estudios en los Estados Unidos, que están en peligro si es que se da el paso para deportarlos. Eso tiene viabilidad a la mano, digamos. Podemos decir que podemos afrontar ese compromiso sin poner en juego nuestros propios equilibrios y tensiones. Sí lo podemos enfrentar apelando, por supuesto, al sistema educativo en su conjunto. De hecho, en lo que respecta a la educación superior, no solamente están la UNAM o el POLI, que por sí mismos serían insuficientes para hacer frente a una demanda muy significativa si se diera una deportación masiva. Están el resto de las instituciones de educación superior públicas y también hay instituciones de educación superior privadas que han manifestado su interés y de hecho su decisión y su compromiso de participar, y esto lo estamos evaluando y organizando a través de la NUYES, que tiene una iniciativa en la materia precisamente para comprometer a todas las instituciones que somos integrantes de la NUYES para diseñar una estrategia conjunta. ¿Y habría la posibilidad de transferir, por decirlo de alguna manera, esta preocupación de la UNAM por definir, digamos, una agenda de desafíos, ¿no?, nacionales, convertir esta agenda de desafíos que plantea la UNAM en la agenda de la Universidad Mexicana, o incluso, más ambicioso todavía, la Universidad Latinoamericana? Yo creo que sí. Yo de entrada comentaría que hemos estado en contacto desde hace varios meses con distintas instituciones de educación superior, públicas, también con algunas privadas, y que la intención es organizar una reflexión más amplia con instituciones de investigación, centros de investigación muy reconocidos como el Colegio de México, el CIDE, el Colegio de la Frontera Norte, pero también con las universidades de los estados. Hemos hablado ya con la Universidad de Guadalajara, tenemos también acercamientos con la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque precisamente la intención sería tratar de construir una agenda universitaria que permitiera centrar la atención en los que son los problemas torales para el país. Y yo creo que sería una forma muy buena de organizar la discusión y de evaluar las alternativas que como país tenemos.
¿Qué tanto eco sientes tú que ha habido a esta convocatoria? Estamos apenas a menos de una semana de que se haya lanzado públicamente, ¿no? Bueno, llevamos 2 foros que han tenido muy buena respuesta hasta ahora, el de seguridad y el de economía. Creo que hay un gran interés de los universitarios por participar, pero también ya hemos percibido, por supuesto, el interés de las otras universidades públicas e instituciones de educación superior del país porque hagamos este ejercicio, pero con ellos de manera más amplia, de conjunto, y por supuesto que faltan temas. Empezamos con 13 temas, pero hay otros temas que están ahí, como el desarrollo regional, es un tema largamente pospuesto, por mencionar solo alguno. Entonces yo diría que es una reflexión que apenas comienza y que requiere que convoquemos a más actores y que establezcamos también un diálogo pues, con quienes toman las decisiones. Y en este sentido la idea es elaborar un documento de propuestas para presentarlo en su momento al Poder Legislativo Federal. Vamos a una pausa y continuamos examinando esta posibilidad de intercambio, diálogo, incluso convergencia. ¿Dónde está su mujer? Ahí está la oficina de la UNAM. 13 desafíos, Leonardo, que la UNAM plantea como, digamos, como una plataforma de inicio para articular, para organizar una gran reflexión nacional en esta coyuntura que no podemos sino seguir llamando la coyuntura Trump, independientemente de las veleidades del presidente de los Estados Unidos. Y me decías, sin embargo, ¿tú crees que todavía ya podemos identificar temas a la mano que hay que abordar una vez que abordemos estos 13 desafíos? ¿Cuáles serían algunos de ellos, para simplemente ilustrar a nuestro público? Bueno, mencionaba ya el tema del desarrollo regional porque en nuestra historia migratoria, pues la migración va de la mano de las grandes disparidades que tenemos en el desarrollo a lo largo del territorio nacional, ¿no? Tenemos estados que claramente son expulsores de migrantes porque son estados que tienen niveles de desarrollo que llevan a que un porcentaje muy alto de la población no se puede insertar en las actividades productivas. Al mismo tiempo llaman la atención que no necesariamente son los estados más pobres. En algunos casos sí, como Oaxaca, pero en otros son estados como Guanajuato, como Michoacán, que no son de los más pobres. Incluso Jalisco, ¿no? O incluso Jalisco, pero que sí nos hablan de ciertas regiones más rezagadas, pero que al mismo tiempo nos trae el tema de que no emigran siempre los más pobres, o solo en ciertos contextos emigran los más pobres. Emigran los que no tienen oportunidades aquí, pero cuentan con un mínimo de capital relacional que los lleva a pensar que tienen posibilidades de inserción, en este caso en Estados Unidos. Ya hay redes familiares, redes de amigos, redes de paisanos que llevan a que esa inserción pueda ser eventualmente exitosa, ¿no? Entonces, el tema del desarrollo regional creo que es muy importante porque es una de las grandes dimensiones. Sería un buen motivo, acicate, para trabajar conjuntamente con las universidades que están instaladas o cercanas a esas regiones. Por supuesto, sí. Si estamos pensando en los Altos de Jalisco, pues está la UDG, ¿no? Sí. Si estás pensando, no sé, en Zacatecas, está la Universidad de Zacatecas. Zacatecas, claro. Ajá. Hay otros temas que tenemos que abordar, los nuevos riesgos sociales, porque además no solo es un problema de inseguridad, es un problema de riesgos sociales emergentes el que estamos enfrentando, ¿no? Y de cohesión social en muchos casos. Claro. Hay temas que tienen que ver incluso con los valores, con la cultura. O sea, hay una reflexión desde las humanidades que tenemos que hacer también para entender lo que está ocurriendo y también en un sentido más filosófico,
cómo se ha llegado a instalar no solo en la Casa Blanca, sino en amplios sectores del mundo, esta visión tan intolerante del otro, ¿no? Del que es distinto, que en buena medida es lo que está detrás de este momento tan complejo de la historia de la humanidad. La posibilidad, instalado Trump en la presidencia de los Estados Unidos, comenzamos a hablar aquí de la necesidad urgente que había de reencontrarnos con América Latina, de incursionar con más ambición, con más fuerza, con más decisión, y reconstruir incluso en algunos casos pues unas relaciones que se quedaron nunca rotas, afortunadamente, pero que se quedaron un poco arrojadas, guardadas en los archivos por nuestra obsesión con la integración regional con el norte. Yo, sin embargo, no sé cuál sea tu sensación y experiencia. Yo no he encontrado mucho eco en América Latina. He encontrado más bien un poco de esperar, una actitud de esperar y ver, a ver qué nos pasa a los mexicanos. ¿Cómo podríamos desde la universidad contribuir a este reencuentro? Bueno, precisamente en este momento el rector está participando en una reunión de macrouniversidades de Iberoamérica en Santiago de Chile. Creo que si hay una institución que nunca le ha dado la espalda a América Latina y que mantiene una muy buena relación con las universidades de la región, pues es la UNAM, y que nosotros podríamos hacer una aportación en ese sentido. Pero sí creo que hay escepticismo en los gobiernos latinoamericanos porque son muchos años de que pusimos nuestra principal atención en el norte. Yo creo que, como se dice coloquialmente, pagan por ver, quieren ver ¿Sí? hechos concretos, ¿no? Que manifiesten la decisión de volver a ser parte importante de América Latina, y no solamente parte importante, de recuperar un liderazgo del que abdicamos en su momento. Nunca deberíamos haber dejado atrás. Nadie al final nos obligaba, ¿no? Incluso para entrar, para hacer el tratado, para entrar a la OCDE, no había ningún imperativo en el sentido de dejar nuestras relaciones anteriores con nuestros pares, ¿no? Yo creo que fue un error y creo que es un buen momento para replantearnos la relación, pero tenemos que dar pasos concretos, porque mientras nos quedemos en el discurso de las buenas intenciones, pues sí, va a haber este escepticismo. La universidad en ese sentido está avanzando en la apertura de nuevos horizontes para sus propias relaciones hacia adentro, es decir, las relaciones entre nosotros, académicos, estudiantes, autoridades, trabajadores, que podrían rearticularse en torno a la discusión y descubrimiento de estos desafíos. Es una posibilidad de un nuevo tipo de diálogo, digamos, pensando muy esquemáticamente, entre las ciencias y las humanidades. Que las coordinaciones fueran eso, ¿no? Centros de promoción de una emulsión de saberes. Tú hablabas de las humanidades y la importancia actual que tienen. Y hablabas también de la posibilidad ya abierta de establecer proyectos conjuntos, convenios de acción, de promoción con otras universidades de México. ¿Cómo te imaginas la perspectiva una vez concluidos estos primeros 13 foros? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuáles son los resultados que tú, como parte de la autoridad universitaria, estás buscando? Bueno, hay la intención de parte del rector que podamos sacar conclusiones de estos foros y que estas conclusiones sean además no solamente un mero diagnóstico, sino que aporten también propuestas y que sean entregadas, pues en este caso, a la representación nacional que está precisamente en las cámaras del Congreso de la Unión.
como una aportación de la universidad al diálogo que creo que es urgente convocar a nivel nacional sobre las opciones del país. Yo creo que es muy importante en este momento deliberar abiertamente, es un ejercicio que además ayuda a construir ciudadanía, reflexionar sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que podemos hacer y no estar solamente a la expectativa, esperando el tuit nuestro de cada día, sino adelantándonos y recuperando la decisión y el compromiso de conducir nuestro propio desarrollo como país. Y las otras fuerzas sociales, Leonardo, por un lado, pues la empresa en sus diferentes tamaños y estructuras de producción, etcétera, y vamos a decir, la no academia, la cantidad de jóvenes que están fuera del sistema educativo medio superior y superior, y o los trabajadores y trabajadoras de México afectados por esta increíble caída en su coeficiente de organización sindical, que por cierto nunca fue muy alto ni ejemplar que digamos. Ese universo, que al final de cuentas, si lo sumamos, pues es la mayoría. ¿Cómo dirigirnos a esa mayoría? ¿Cómo te imaginas que podemos decirles, hey, sentémonos, figuradamente, desde luego, ¿no? Yo creo que hay que convocarlos. Veo más organizada la reflexión en este momento en el sector empresarial. Tampoco es que hayan constituido foros muy visibles, pero sí veo que en varios de los principales organismos empresariales existe la preocupación. En muchos casos de manera muy inmediata frente a la eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio. Pero veo que en otros casos sí hay una visión de más largo plazo sobre la necesidad de rediscutir algunas de las premisas sobre las que se había venido desarrollando el país. Por ejemplo, todos comenzamos a hablar, hablo en primera persona en plural porque así ocurrió, ¿no? Todos, empresarios, incluso gentes del gobierno, nosotros en la universidad, de voltear los ojos por fin al mercado interno y a su validación como fuerza productiva, digamos, ¿no? Y hay que aprovechar ese momento y un paso para volver al mercado interno creo que ya se dio con este aumento, en este momento todavía pequeño frente a los rezagos acumulados, pero importante frente a lo que se había dado en las últimas décadas del salario mínimo. El salario mínimo. Es el momento entonces de reflexionar para intentar un paso adelante. Yo diría que sí. Es una reflexión a la que nos va a obligar de cualquier manera la coyuntura que viene, que se va a sumar a esta porque me temo que no habremos superado la coyuntura abierta por el señor Trump cuando enfrentaremos la nuestra propia que se llama sucesión presidencial. Sí. ¿Cómo ves a la universidad en el marco de la sucesión presidencial para terminar nuestra conversación? Yo creo que por supuesto la universidad siempre es un lugar privilegiado para discutir los problemas de la nación, pero en el contexto de lo que se viene, de la sucesión presidencial de 2018, perdón. 2018. Ahora sí que recordar es volver a vivir. Creo que nuestro gran aporte es precisamente crear un clima de mayor exigencia sobre la viabilidad de las propuestas. Fijar los temas y fijar unas coordenadas que permitan que el debate que se tenga que dar el año que entra sea un debate de altura y que sea un debate que precisamente atienda a los problemas del país, que no rehúya pronunciarse sobre cuestiones que son fundamentales para poder reencauzar nuestro desarrollo. Creo que estos foros, por supuesto que están pensados en un primer momento como una reflexión para aportar elementos de acción en este momento, pero que también pueden contribuir a que demos una discusión más ordenada y más rigurosa el año que entra, porque así es como debemos de ver las campañas y el proceso electoral del próximo año, como una oportunidad para repensar el país y para exigirle también
a las fuerzas políticas definiciones claras sobre los temas de la agenda del país. Otra manera de concretar, materializar este eslogan, esta idea, este moto de la Universidad de la Nación. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Leonardo Lomelí. Gracias. Buenas Leonardo. noches.